Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos agradecidos al Señor de poder llegar hasta ustedes por este medio. No sabemos todavía cuánto tiempo vamos a estar sin poder congregarnos, pero confiamos que Dios está haciendo lo mejor para su pueblo. Damos gracias a Matías, que está detrás de la grabación y de la edición. Oren por él porque, no sé cuánto tiempo esto se va a extender, pero queremos continuar grabando los mensajes y haciéndoles llegar la palabra de Dios para que pueda consolar y alimentar vuestras vidas espirituales. Contarles simplemente que ayer los jóvenes tuvieron su primera reunión virtual. Esto fue posible a través de una aplicación, un programa que se puede descargar en los celulares o en las computadoras. Se llama Zoom y permite a 100 personas estar conectándose, hablando, viéndose, interactuando. Así que no sé cuánto tiempo esto durará, pero tal vez en el futuro tengamos que reunirnos a través de Zoom. No sé, yo espero lo contrario. Espero que pronto podamos estar juntos, interactuando cara a cara y animándonos en la fe y alabando a nuestro Dios juntos. Pero gracias a Dios por estos medios que tenemos y que podemos estar comunicados. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 1. Y hermanos, voy a estar saliendo de las series que estamos teniendo los domingos, así que este mensaje no va en ninguna serie, sino que estuve orando al Señor por un mensaje que pueda transmitirles aliento y confort en este tiempo difícil que estamos atravesando. 2 de Corintios capítulo 1, les invito a leer los versículos 3 y 4 y luego vamos a continuar adelante. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hasta aquí. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, nuestro Dios, por permitirnos estar elevando a ti nuestros corazones. Si bien no podemos estar juntos físicamente, podemos estarlo espiritualmente. Y te damos gracias, Señor, porque tú bendices nuestra reunión. Te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, meditar en ella y hallar consuelo y fortaleza. Padre, en este tiempo capaz no estamos 100% sabiendo lo que está sucediendo con cada hermano, pero confiamos que tú estás en conocimiento, estás en control y estás cerca para ayudar, animar, fortalecer, auxiliar a cada uno. Oramos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayudes en este tiempo difícil a responder de manera piadosa, a tener pensamientos que sean gratos a ti, Señor, que sean de acuerdo con lo que hemos aprendido de ti. Padre, bendice este tiempo a mis hermanos, a sus familias, lo que están viviendo, en particular cada uno, y danos la gracia, Señor, para afrontar este tiempo que nos ha traído nuevas experiencias de una manera que podamos llevarte la gloria y la honra en todas las cosas. Señor, suple la necesidad de cada uno y ten a bien llevar adelante lo que está sucediendo en nuestro país en particular y también en el mundo. Oramos por el pueblo de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán que se enfrentó al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial en defensa del Evangelio. Él lideró la iglesia protestante que se opuso al régimen de Hitler. Él
organizó un instituto bíblico en Baviera, un instituto bíblico que estuvo funcionando hasta que la Gestapo descubrió y clausuró dicho instituto. Esto llevó a Dietrich unirse al movimiento de resistencia, por lo cual lo persiguieron, lo apresaron y lo encarcelaron en abril de 1943. Desde la prisión, Dietrich comienza a escribir cartas que luego de su muerte se hacen públicas y realmente llegan a ser un bestseller hoy en día. La mayoría de estas cartas tenían un destinatario. Dietrich tenía una prometida que se llamaba Ana, y la mayoría de estas cartas, entre las cuales hay muchos poemas, están dirigidas a Ana. Quiero hablarles en particular de uno de esos poemas dirigidos dije Ana y es María. Por ser un nombre tan común, lo cambié. María von Wettmeyer. Y ese poema en particular del cual les quiero hablar en esta mañana se titula Año Nuevo de 1945. Por lo tanto, ya hacía 2 años que llevaba Dietrich en la prisión. Y este poema titulado Año Nuevo de 1945 dice así: si nuestro destino fuese apurar la copa del sufrimiento, aún las heces del dolor por tu mandato, no claudicaremos al recibir con gratitud lo que nos es dado por tu amorosa mano. Pero si tú quisieras una vez más sacarnos al goce de la vida y al resplandor de su sol, que cuanto hemos aprendido del dolor nos acreciente y toda nuestra vida sea dedicada a ti. Mientras todas las fuerzas de Dios nos asistan, afrontaremos con decisión el futuro, cualquiera que sea. Al anochecer, al amanecer, Dios nos amparará y lo hará ciertamente cada día del nuevo año. Estas palabras conmovedoras y penetrantes se volvieron más fuertes para María cuando 3 meses después, justo cuando la guerra estaba acabando, Dietrich fue ahorcado en la prisión. Ahora avanzamos rápidamente unos 18 años y cruzamos el Atlántico cuando otra novia está llorando la muerte de su amado. Y encontró ella también mucho consuelo en este mismo poema de Dietrich. Su prometido, quien murió a causa de lesiones por un accidente, era hijo de un prominente líder evangélico. Cuando estos padres recibieron el poema de Dietrich, ellos también encontraron consuelo en Año Nuevo de 1945. 12 años después de esto y 30 de la muerte de Dietrich, este líder recibe una carta de un pastor amigo relatando haber visitado una mujer en el hospital que agonizaba. Y al haberle dejado el libro de poemas de Dietrich, que contenía, entre otros, Año Nuevo de 1945, luego dijo que la mujer moribunda encontró ayuda y comodidad con aquella lectura. Y horas después, ella murió. Esta mujer resultó ser María von Wettmeyer, prometida de Dietrich. Hermanos, al comienzo mismo de la carta a los Corintios, Pablo les dice que Dios nos consuela
para que podamos nosotros consolar a otros que confíen en Dios. Muchas veces ese consuelo irá pasando de mano en mano, así como sucedió con el poema de Dietrich. El apóstol Pablo, quien es el autor de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento, escribe sobre el sufrimiento más que cualquier otro. Y en este texto en particular, 2 Corintios 1, y vamos a avanzar hasta los versos 10 y 11, Pablo habla sobre el sufrimiento más que en cualquier otro de sus escritos. Y en este texto dice no solamente del sufrimiento, sino también del consuelo. Hermanos, en este breve párrafo, el término consuelo aparece una decena de veces en su forma verbal y sustantiva. 1/3 de todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, hay una razón para la cual Pablo lo utiliza una y otra vez. Pablo está respondiendo a sus críticos, quienes decían que los sufrimientos que caracterizaron su vida eran evidencia de que él no era un apóstol. Si fuera un verdadero apóstol de Jesucristo, no estaría experimentando estos sufrimientos. Y ahí entonces la respuesta de Pablo a esta crítica de sus oponentes. Y la respuesta es que sus muchos sufrimientos, sus muchas aflicciones y su consuelo abundante, de hecho son prueba de que él era en realidad un apóstol de Jesucristo. Entonces, puedes empezar a entender lo que te pasa cuando necesitas consuelo, porque Dios es un Dios de consuelo. Y ese será nuestro primer punto. Punto número 1. Dios es un Dios de consuelo. Nuevamente los versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo comienza este párrafo con el término bendito. Y este término significa, o es para nosotros la palabra elogio. Yo sé que nosotros no diríamos elogiado sea Dios, más bien diríamos alabado sea Dios. Ahora, Pablo abre esta carta haciendo esto, alabando a Dios. Y es llamativo que Pablo comience este párrafo alabando a Dios, ya que él va a hablar en él de sus sufrimientos. Y quiero llamar vuestra atención sobre esto, porque creo que no lo vemos a menudo. Lo que generalmente vemos cuando las personas sufren es que ellas cuestionan. ¿Y Dios dónde está en esta hora? Y también reprochan. Si a Dios le importara realmente, Él no permitiría que me sucediera esto. Y están aquellos que, atravesando por sufrimientos, terminan negando a Dios, dando las espaldas a Dios. Y creo que todos nosotros podemos recordar a alguien que después de haber sido golpeado por una tragedia, terminó dando las espaldas a Dios. Pero aquí está la respuesta de Pablo a sus sufrimientos, a sus aflicciones. ¿Y cuál es esta respuesta? Alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo alaba a Dios? Porque aprendió que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él no está diciendo aquí que Jesús es menos que Dios el Padre,
Él no está ni siquiera hablando de esa relación que hay en la deidad. Claramente podemos ver que el enfoque aquí es para enseñar que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de consuelo y de misericordia. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo. Pero durante todas esas aflicciones, Dios muestra misericordia y nos consuela. Algunos han opinado erróneamente que el Antiguo Testamento muestra a Dios siendo un Dios colérico, un Dios de juicio, un Dios de ira, un Dios que destruye, que mata. Lo que yo veo en el Antiguo Testamento es un Dios misericordioso. Y hermanos, hay muchos textos que podría citar del Antiguo Testamento que muestran a un Dios misericordioso. Pero quiero citarlos uno que ustedes conocen muy bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ustedes conocen el Salmo. No quiero citarlo de memoria porque tal vez me vaya a faltar la memoria. Pero Dios es un Dios de misericordia. Él es un Dios de toda consolación. ¿Qué queremos decir o qué entendemos por el término consolación? En nuestro medio, hoy, en nuestro país, está en auge el envío a domicilio. Creo que todos ustedes ya están poniéndose al día con esto. ¿Qué nos dirían o qué nos traerían si hacemos un pedido de algunos kilos de consuelo? ¿Estás necesitando consuelo? Bueno, vamos a decir que utilizas este servicio para pedir algunos kilos de consuelo. Quizá, y bien intencionados, algunos nos traerían comida, mucha comida, buena comida. Otros quizá nos traerían algún sillón masajeador o algo por el estilo. Otros quizá nos traerían lo último en tecnología. Pienso en los adolescentes y jóvenes. Cuán ocupados estarían con esa tecnología nueva. No sé. Porque esas cosas y muchas otras por el estilo vienen a conformar lo que ellos entienden por cosas que traerán consuelo al ser humano. Sin embargo, Pablo está hablando de un tipo diferente de consuelo. Nuestro término consuelo en español procede del latín. Y en el latín es un término compuesto por dos palabras, con y fuerza. Así que consolar a otro es darle fuerza. Sin embargo, en el griego, este es un término que necesariamente implica la idea de relación. Por lo tanto, yo no puedo enviar a través de un cadete consuelo o fuerza a alguien más. No según la idea en el griego. Yo no puedo enviar una encomienda, sino la idea es yo tengo que llegar junto a y brindarles allí ese consuelo. Quiero explicártelo de otra manera. Supongamos que estás en casa con niños. Es noche y
una gran tormenta se desata. Se corta la luz y hay mucha actividad eléctrica con truenos y relámpagos. De repente notas que uno de los niños pequeños está al lado de tu cama, de pie. No porque él no tenga una cama cómoda para acostarse, pero resulta que lo hace porque se consuela acostándose junto a ti en tu cama, con sus padres o abuelos. Te busca porque sabe que escuchará y necesita escuchar. No te preocupes, aquí estoy. Eso es consuelo. Eso es verdadero consuelo. Hermanos, en nuestro momento de aflicción, este Dios de toda misericordia, este Dios de todo consuelo, envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a estar donde nosotros. Es más, Él tomó nuestro lugar, llevando nuestros temores y dolores y castigo. Y luego cuando regresó, le dijo a sus discípulos, y esto lo conocemos como la Gran Comisión en Mateo 28, 18 al 20, he aquí, palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él prometió estar siempre con nosotros. La Escritura nos enseña claramente que la realidad para los cristianos en este mundo caído es que vamos a tener aflicciones. Por ejemplo, 1 de Pedro 4:12 dice, 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tenemos que esperar aflicciones. En Santiago 1:2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si vamos por la vida creyendo que no vamos a enfrentar aflicciones, no estamos siendo realistas. Y esta es una manera de pensar que nos condiciona a la ansiedad, a la angustia, a la depresión. Antes, en medio de nuestras aflicciones, debemos confiar que un Dios de misericordia y de consuelo estará con nosotros. Hermanos, cada mañana me levanto, me lavo, me afeito, preparo mi mate, subo a leer, a orar, a estudiar y preparar los mensajes que después compartiré con ustedes. Alrededor del mediodía hago algo de ejercicio, almuerzo, luego reviso el correo, respondo a alguna correspondencia, hago algunas llamadas telefónicas, mandados, a veces hay visitas para hacer y otros asuntos que atender, y la tarde se va muy rápidamente, el día se va muy rápidamente. Como el tuyo, mi día está lleno y a veces, muy a menudo, se va rápidamente, de manera que ni siquiera me doy cuenta. Ahora, algunos de ustedes tienen una mascota en sus casas, un perro quizás, un gato o algo más. ¿Verdad que el día de la mascota es totalmente diferente a nuestro día? Ellos se acuestan y se levantan cuando quieren, las veces que quieren. Ellos comen y dejan de comer cuando se les antoja. Ellos toman un juguete y están por ahí con ese juguete y lo dejan en cualquier lugar y después vuelven a agarrarlo y
¿Cuántos de ustedes no quisieron en algún momento llevar la vida de esa mascota? Sin embargo, no podemos. Y no podemos por la sencilla razón de que somos humanos. Somos humanos. Ahora, ¿quién de ustedes escogió lo que es? Solo estuvimos ahí y nuestra humanidad dicta quién soy y qué hago. En cierto aspecto, hermanos, esto es igual con Dios. Él no puede ser otra cosa que lo que es. Él no puede ser malicioso. Él no puede ser destructivo. No puede ser mezquino o incorrecto. Sin importar la tragedia o la aflicción que golpea nuestras vidas, Dios no puede ser otra cosa que un Dios bueno, misericordioso, sabio, preocupado y consolador. Incluso cuando no puedas verlo allí, Él está contigo. Y como sabemos, hay un enemigo espiritual muy fuerte que quiere destruir nuestra fe, que quiere aplastar nuestra fe, hacer que cuestionemos la compasión de Dios, su misericordia, su consuelo, pero no debemos escuchar sus cuestionamientos, porque Dios no puede hacer otra cosa que estar presente y ser lo que es, comprensivo, amoroso con nosotros en nuestras aflicciones. Entonces, puedes empezar a entender lo que te pasa cuando necesitas consuelo, porque Dios es un Dios de consuelo. Y para que puedas consolar a los demás. Ese es nuestro segundo punto. Punto número 2. Podemos consolar a otros. Y quiero invitarles a leer los versículos 4 al 7 ahí, en 2 Corintios 1. Versículos 4 al 7 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Hermanos, aquí en los versículos 4 al 7, Pablo está enfocándose en sus propios sufrimientos, en su propia aflicción. No hay duda que Pablo fue un cristiano que sufrió mucho. Él fue encarcelado, él fue golpeado, él fue apedreado, él fue traicionado, él sufrió naufragio, soledad. Él mismo dice que vivía con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Sin embargo, en todas sus aflicciones, Pablo encontró el consuelo de Dios. Y como resultado de eso, él pudo consolar a otros que estaban siendo afligidos por medio del consuelo que él había recibido de Dios. ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo hizo esto de compartir consuelo? En primer lugar, por su ejemplo de perseverancia en medio de las aflicciones, así también como con sus sabias palabras o consejos. Y para aquellos que están por allí pensando, sí, bueno, pero yo no soy Pablo, no soy el gran apóstol Pablo. ¿Cómo podemos, hermanos, consolar a otros que están pasando por aflicciones? Voy a sugerirte dos cosas. La primera, señala las aflicciones de Cristo. Señálale a otros las aflicciones de Cristo. Fue algo que Pablo hizo aquí. Él se refirió a las aflicciones de Cristo en el versículo 5, cuando él mismo tuvo que atravesar aflicciones por ser un cristiano.
él recibió consuelo al meditar en las aflicciones de Cristo. Y el consuelo que Pablo recibió y ahora él pudo transmitir estuvo enfocado en Cristo, en lo que Cristo sufrió por nosotros cuando vino a este mundo, para estar en nuestro lugar, para estar cerca de nosotros y sufrir nuestros dolores. Tus oraciones a favor de los que están en aflicción son muy importantes. Ora por ellos. Tu compartir tal vez un versículo o un poema como el de Dietrich que les conté esta mañana servirá mucho. Pero ayudas a los que están pasando por aflicciones a encontrar consuelo verdadero cuando les señalas a Cristo y sus aflicciones. Puedes traerles en medio de su dolor consuelo cuando meditan en las aflicciones de Cristo. Segundo, imita las acciones de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dejó la gloria, se despojó de la gloria para venir a este mundo donde estábamos nosotros, para ver cómo estábamos, para estar a nuestro lado, para sufrir como nosotros y llevar nuestras enfermedades. Él vino, estuvo presente aquí con nosotros para darnos verdadero consuelo. Hermanos, ¿les ha tocado estar junto a un ser querido cuando golpea su vida una calamidad? Cuando están verdaderamente en una gran aflicción sufriendo. ¿Estuvieron allí? ¿Verdad que las palabras en ese momento carecen de sentido? ¿Las palabras no pueden transmitir verdadero consuelo? ¿Qué haces cuando no sabes qué decir? Cuando otro está sufriendo y estás ahí. Simplemente estás allí. Cristo vino para estar con nosotros. Y Él ha prometido, escucha esto, Él ha prometido estar siempre, nunca abandonarnos. Cuando las personas están atravesando por aflicciones, bastará con hacerles saber que estás allí para ellos, que estás allí, que estás preocupándote por ellos, que los estás amando, que estás orando por ellos, que estás allí para escucharlos. Tal vez en esta situación en particular de confinamiento domiciliario que estamos viviendo, tendrá que ser por una llamada o por una videollamada. Pero el tener con ellos una conversación hará un bien más grande del que te puedes imaginar. Por eso, comunícate. Hazle saber a tus queridos que tú estás allí, con ellos, para atravesar esta hora de aflicción y para darles consuelo. Pablo continúa diciendo en los versos 6 al 7, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, Pablo vio en sus aflicciones propias y en la forma como Dios le consoló, una forma de transmitir consuelo a los hermanos allí en Corinto. Produjo en los corintios resistencia. Y esta palabra resistencia es una palabra no usada aquí en la versión 60, pero es un término usado en la Septuaginta, la versión griego del Antiguo Testamento. Y este término se usa para describir un deseo que sobrevive la prueba. Un deseo que sobrevive la prueba. Esa resistencia no se debe a que la persona sea extremadamente fuerte o valiente. Si una determinada persona resiste la prueba, la aflicción, sin agotarse, sin desanimarse o debilitarse en su fe,
Eso se debe a la gracia de Dios. La gracia de Dios. A pesar de las muchas maneras en que los corintios habían decepcionado a Pablo. ¿Se acuerdan que la primera carta es una carta bastante fuerte, de mucha reprensión? Ellos habían desanimado a Pablo de muchas formas, pero Pablo todavía tenía esperanza de que ellos a la larga experimentarían la plenitud de Cristo. Y hermanos, esto es lo que deseo para cada uno de ustedes de corazón, que experimenten la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo quería y estaba convencido de que a la larga los creyentes corintios iban a experimentar y tener la plenitud de Cristo, porque sabía que si ellos llegaron a ser partícipes de los sufrimientos de Cristo por seguirlo, por ser sus discípulos, por servirlo, llegarían también a ser partícipes del consuelo de Cristo. Persevera, pues la ayuda está en camino. Hay una película que se encuentra en YouTube, los más jóvenes van a entender lo que hablo. Una película que se llama Tierra de Penumbras. Si les da curiosidad pueden buscarla y mirarla. Esta vida trata sobre la vida del escritor cristiano C.S. Lewis, uno de los apologistas más influyentes del siglo XX. Esta película comienza con una escena, una de las primeras escenas, muestra a Lewis dando una conferencia sobre el dolor y el sufrimiento. En esta conferencia él se muestra muy elocuente y aparentemente parecería que domina el tema. Pero luego la película entra en la vida privada de Lewis, mostrando cuando conoce a una mujer divorciada, se casa con ella, está perdidamente enamorada de esta mujer, pero ella enferma de cáncer y muere. Y él es devastado por el dolor. La película va a terminar, o una de las últimas escenas de la película es, otra vez está Lewis dando una conferencia sobre el sufrimiento y el dolor. Solo que ahora suena muy diferente. Esta vez hay en su voz un tono que parece llevar consuelo a otros. Hay allí un cierto convencimiento y seguridad de lo que está tratando de explicar. ¿Por qué este cambio? Porque él mismo había sido llevado a una situación de la que tuvo que ser consolado para que ahora él pudiera consolar a otros. Y esto nos conduce a la pregunta básica que todos debemos afrontar cuando experimentamos las aflicciones propias de un mundo caído. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿confiaré en Dios en medio de mi dolor y temor? ¿En medio de mis aflicciones? ¿O todo esto me llevará a alejarme de Él con amargura y resentimiento? Entonces, puedes empezar a entender lo que te pasa cuando necesitas consuelo, porque Dios es un Dios de consolación. Y porque tú puedes dar consuelo a otros para que puedan confiar en Dios. Ese es nuestro tercer punto. Punto número 3. Confía en Dios. Confía en Dios. Versículos 8 al 11 vamos a leer ahora. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo
que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En particular no se nos dice en este pasaje cuál fue esa aflicción en Asia por la cual Pablo tuvo que pasar. Los eruditos creen que ese incidente no está registrado en el Nuevo Testamento, aunque hay muchos sufrimientos y aflicciones de Pablo que se registran para nosotros, por ejemplo, en el libro de Hechos. Ahora, hermanos, el incidente en sí no es lo importante. La teología de esa aflicción y cómo Pablo la confrontó, eso es lo importante. Pablo quería que los creyentes en Corinto supieran lo que ese sufrimiento por el que tuvo que pasar le había enseñado acerca de Dios. Y se lo cuenta a los hermanos en Corinto para que ellos dieran gracias a Dios por eso. ¿No les parece sorprendente escuchar o leer aquí que Pablo está diciendo que fue abrumado sobremanera? Porque generalmente nosotros tendemos a pensar de Pablo como un supercristiano. Uno que las piedras de la ansiedad y la angustia rebotaban. Sin embargo, Pablo cuenta que enfrentó este incidente en el que aparentemente, por lo que dice, no tuvo más fuerzas en sí. Perdió toda esperanza en sí mismo. Y si Dios no hubiera venido cerca de él, su fe habría sido aplastada. Y de acuerdo con el versículo 9, Pablo llegó a pensar de que perdería la vida, porque quizá en ese mismo momento por el cual estaba atravesando en el medio de la aflicción, no lograba ver con claridad que Dios no quería que muriera. Dios lo que quería era que aprendiera a confiar no en sí mismo, sino en el Dios de misericordia y de consuelo, en el Dios que resucita a los muertos. Y hermanos, de acuerdo ahora sí con el verso 10, cuando nosotros enfrentamos aflicciones, podemos tener una confianza segura. Fue la confianza que Pablo aprendió a través del sufrimiento y la respuesta que encontró en Dios. Esta respuesta o esta confianza segura es por lo que sucedió en el pasado y por lo que sucederá en el futuro. Hermanos, la confianza segura de Pablo cuando enfrentó este incidente se basó en la salvación pasada y en que la resurrección de Jesucristo aseguró para nosotros una salvación futura, una salvación cuando seremos libres total y definitivamente de las aflicciones. En el verso 11, Pablo termina como empezó el párrafo. ¿Se acuerdan cómo empezó el párrafo? Alabando y dando gracias a Dios. Versículo 11. Y a medida que otros supieran que Pablo tuvo que pasar por esta aflicción y cuál fue la respuesta de Pablo y por qué, ellos, a medida que se fueran enterando, ellos se unirían para orar y también para alabar y dar gracias a Dios por cómo había respondido y salvado a su siervo. Hermanos, Pablo tenía un propósito en su vida y fuera que estuviera en bendición o en aflicción, ese propósito era el mismo. ¿Cuál era el propósito de Pablo en su vida? Alabar y dar gracias a Dios, porque fuimos salvos para su gloria. Queridos, el pecado que más daño nos hace, escuchen esto, el pecado que más daño nos hace es la
autodependencia, estar enfocado en el yo, lo que yo puedo hacer, cómo yo lo puedo resolver, y la autoglorificación, el exaltar al yo, lo que yo logré. Y casi todos nuestros problemas se atribuyen a uno de estos pecados. La autodependencia y la autoglorificación. Pero ya hemos dicho que Dios es como es y Él no puede cambiar. Él es suficientemente bueno y poderoso como para usar aún las aflicciones que llegan a mi vida en un mundo caído para separarme de aquello que es dañino para mí. Para que no esté enfocado en mí mismo y para que no me gloríe de nada. Recuerdo que en mi primer año de pastorado, una ola de problemas y de pecados para tratar se desataron en la congregación, de todo tipo. De alguna manera eso me hizo buscar al Señor y aprender en cada nuevo incidente. Pero saben, hermanos, cada año que llevo como pastor, podría contarles que han sucedido problemas similares. Enfrentamos sufrimientos, tribulaciones, aflicciones, dolor. Hay personas que para escapar del sufrimiento que conlleva las aflicciones propias de la vida en este mundo caído, se vuelven adictos. Hay muchas adicciones. Otros abandonan literalmente la vida que llevan, se esfuman. Otros van en busca de terapia, grupos de apoyo, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué debe hacer un cristiano cuando es chocado por la aflicción en este mundo caído? El cristiano debe confiar en Dios y esperar su salvación. Confía en Dios y espera su salvación. Alguna vez, yo soy padre, muchos de ustedes son padres, otros lo serán un día. ¿Alguna vez tu hijo pequeño te buscó con una astilla en su dedo? Llorando, dolorido, por ayuda con esa astilla en su dedo. Al comienzo quizá trataste de quitar esa astilla con tus mismos dedos, quizá con los dientes algunos lo harían. Y viendo que no logras, que no tienes éxito, entonces te das cuenta que la única manera de quitar esa astilla que está provocando el dolor es excavando en el mismo dedo. Algo que el niño resistirá, no dejará, no querrá. Él sabe que dolerá. Pero le pides a tu hijo que te crea, que confíe en ti, que será algo doloroso, pero aliviará inmediatamente el dolor de esa astilla. Le pides que crea que clavándole una aguja o algo más, podrás quitarle el dolor. No tiene sentido. Pero eres su papá. Sabe que no le engañas. Sabe que quieres lo mejor para él. Y contra toda evidencia, tembloroso, confía en que harás lo mejor. Quiero concluir en esta mañana. Hay incidentes, hermanos, dolorosos. Hay aflicciones que nos enfrentamos en la vida en los que no encontramos explicación de por qué está sucediendo. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué simplemente Dios no lo cambia o no lo detiene? Saben, el preguntar por qué ha llevado a la humanidad a encontrar o resolver muchos secretos en el universo. Pero
algunos por qué no serán respondidos en esta vida. No vamos a encontrar muchos por qué. Para esos casos, no debes mirar o buscar el por qué, sino a quién. Y cuando lo hagas, vas a encontrar un Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Compruébalo, entregándole todas tus aflicciones. Quiero cerrar leyendo nuevamente este poema, Año Nuevo de 1945. Si nuestro destino fuese apurar la copa del sufrimiento, aún las heces del dolor por tu mandato, no claudicaremos al recibir con gratitud lo que nos es dado por tu amorosa mano. Pero si tú quisieras una vez más sacarnos al goce de la vida y al resplandor de su sol, que cuanto hemos aprendido del dolor nos acreciente y toda nuestra vida sea dedicada a ti. Mientras todas las fuerzas de Dios nos asistan, afrontaremos con decisión el futuro, cualquiera que sea. Al anochecer, al amanecer, Dios nos amparará y lo hará ciertamente cada día del año nuevo. Cada día el Señor estará contigo. Confía en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Tú la has escrito para que hallemos consuelo. Quiero orar para que en esta misma hora tú uses tu palabra para llevar consuelo a cada corazón que está sufriendo. Ayúdanos a ver más allá de las situaciones el Dios que está en control de toda situación. Ayúdanos a ver más allá de las aflicciones el propósito de estas. Tratar con aquello que nos hace daño, para que no estemos enfocados en nosotros mismos, para que no nos glorifiquemos a nosotros mismos, porque no tenemos de qué glorificarnos, para que podamos enfocarnos en ti, en el Dios de toda misericordia y de toda consolación, quien permite las cosas con un propósito bueno. Y queremos creer eso, Señor. Por lo tanto, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos, la mía también, para que podamos esperar tu salvación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y les dé una buena semana.